Esta fue la década más caliente porque se registraron las temperaturas más altas de la historia moderna. Hubo olas de calor, inundaciones, incendios y tifones, y todo se debe a una misma causa: el cambio climático. Para vos que sos escéptico, ¿cómo me refutás esto? L'accord de Paris pour le climat est accepté. El presidente Trump hoy rompió con el Acuerdo de París. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui. Arrancamos la década con todo. El secreto de sus ojos. The Secret in Their Eyes. Argentina. Un día más de gestión de gobierno, pero evidentemente un día diferente en mi vida. Pero probablemente no te acuerdes que ese año sufrimos el derrame de petróleo más grande de la historia. En el Golfo de México explotó la plataforma petrolífera Deepwater Horizon y tras el incendio se derramaron casi 5 millones de crudo. Los daños en el ecosistema fueron enormes. Pensamos que habíamos pasado lo peor, pero todavía nos quedaba bastante. El 11 de marzo de 2011, un terremoto y un posterior tsunami en la costa de Japón dejaron a la central nuclear de Fukushima en las condiciones perfectas para el desastre. Una serie de explosiones en los edificios que englobaban a los reactores provocó el accidente nuclear más grave después de Chernobyl. Se emitieron partículas radioactivas y se contaminaron más de 11.500 toneladas de agua. Hay alerta en extensas zonas de Estados Unidos por la peor sequía de los últimos 25 años. A finales de mayo de 2012, Estados Unidos, México y Centroamérica registraron una sequía extrema e inusual. Los ganaderos y los campesinos reportaron pérdidas millonarias en sus cultivos y en la muerte de ganado. En el mismo año, en Argentina se presentó la primera semilla transgénica que resiste las sequías. Este invento fue una buena noticia para los agricultores, pero fue el comienzo de un grave problema para el medio ambiente. Con los años vimos crecer esta industria que tala montes, bosques y selvas con tal de plantar esta semilla. Pero si hablamos de sequías graves, no podemos dejar de mencionar al mar de Aral. En esta década se terminó de secar este gigantesco lago que compartían Uzbekistán y Kazajistán luego de más de 50 años de abandono. En los 60, la Unión Soviética desvió el agua de este lago para regar las plantaciones de algodón en la zona. Hoy, lo que vemos es un gran desierto con barcos encallados en lo que fue ese mar. Pero no es el único problema que tenemos. Donde estaba el mar, quedaron enormes llanuras de sal que producen tormentas de arena que llegan hasta Pakistán y el Ártico, y que hacen que los inviernos sean más fríos y los veranos más cálidos. Y en este lado del mundo, en tan solo meses pasamos de la sequía extrema al agua incontrolable. En la ciudad de La Plata, donde la tragedia golpeó con fuerza, oficialmente son 48 las personas muertas. En abril de 2013, en La Plata llovió más de 400 milímetros de agua en 4 horas. Fue la inundación más dañina de la historia argentina. Según el conteo oficial, hubo 90 muertos, pero se estima que en realidad fueron 200. Los destrozos fueron millonarios. En el 2014, los humanos hicimos mucho por contaminar. En México, un accidente provocó un derrame de ácido sulfúrico que dejó sin suministro de agua a 20.000 personas. La fuga fue provocada por una mina de cobre del noroeste del país. Y pocos meses después, una fuga en un oleoducto causó el peor accidente medioambiental de Israel. 5 millones de litros de petróleo se extendieron en una reserva natural desértica. Más de 1.000 hectáreas protegidas están hoy recorridas por los arroyos negros del petróleo. Sin embargo, no fue todo malo en esta década. En el 2015, los países del mundo se unieron para firmar el Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. ¿Y todos fuimos felices? Bueno, no, tampoco tanto. Hoy, a casi 5 años de su firma, no se avanzó mucho en esta materia y seguimos debatiendo internacionalmente cómo aplicar las medidas. En resumen, el objetivo principal del Acuerdo de París es lograr que la temperatura global no aumente en promedio más de 2 grados para el año 2050. Y a los meses de firmar esta alianza, se vivió el año más caluroso de la historia. Abril de 2016 tuvo 1,11 grados Celsius por encima de la temperatura promedio. Y fue el 7º mes consecutivo que aumentó la temperatura en al menos 1 grado Celsius. Y este triste récord tuvo que ver con el fenómeno del Niño, que en criollo quiere decir que las aguas del Pacífico se calentaron tanto que provocaron condiciones meteorológicas extremas. Y las consecuencias del Niño se pudieron ver hasta en el 2017, el año con las tormentas más intensas de la historia. ¿Cuál fue la causa? Las altas temperaturas de los océanos. Un anuncio más que importante, el hallazgo de este petróleo. Vaca Muerta es una revolución positiva, una revolución energética. Vaca Muerta, sin duda, es una gran oportunidad que tiene la Argentina. El 2018 tristemente se destacó por la cantidad de contaminación petrolera. Se registraron 934 hechos de contaminación. En el 2017, 703.
En el 2016, 868 y en el 2015, 863. Pero para terminar la década, el 2019 traería una de las peores catástrofes naturales causadas por el hombre, los incendios en el Amazonas. A raíz de esto, se redujo drásticamente el territorio del pulmón del planeta. Fueron 311.677 incendios críticos contabilizados por los satélites del INPI. ¿Y por qué ardieron? La sequía y las altas temperaturas los iniciaron, pero la deforestación masiva permitida por el gobierno de Jair Bolsonaro fue el fósforo que inició la catástrofe. Se termina una década en la que el cambio climático nos golpeó en la cara y ya no podemos mirar para otro lado. Si no actuamos, las consecuencias van a ser terribles en pocos años. El ambientalismo está en agenda y con una generación armada para luchar por el planeta. ¿Y vos? ¿Cómo pensás encarar la próxima década? How dare you?